Hola, hace unas semanas comenté a una persona cercana, muy cercana, que estaba usando un producto. En concreto era un suavizante de pelo de 3M. Y esa persona me comentó que dejara de usarlo porque era un producto cancerígeno, ¿no? Que producía cáncer. Y bueno, pues estaba preocupada. En principio, pues bueno, fui escéptico sobre ello y dejé de usarlo. No quiero, evidentemente, ponerme algo que sea dañino, pero pues decidí mirarlo a ver si era o si podía averiguarlo por mí mismo, ¿no? No estoy en Europa, vivo en Australia, entonces a lo mejor las reglas de seguridad no son tan buenas o no tengo por confiar tanto en un país, digamos, que no es el mío, que conozco un poco más. Entonces, pues bueno, decidí mirarlo. Y lo que descubrí, la verdad, me dejó una reflexión interesante, yo creo. Así que os voy a contar un poco de lo que descubrí y lo que saqué un poco de todo esto. Me leí la denuncia. Todo esto viene de una denuncia que le pusieron a esa marca, la marca 3M, y la denuncia es del estado de Illinois, en Estados Unidos, ¿no? Que denuncia a 3M por usar DMDM-idantoína, que es un conservador que libera formaldehído al producto de manera regular para conservarlo. La denuncia dice que el formaldehído provoca cáncer y es peligroso. De hecho, yo ya cuando leí esto tenía ecos de haber oído hablar del formaldehído y de gente de divulgación hablando un poco de ello, ¿no? Así que bueno, lo que hice fue, cogí y me leí la denuncia y miré todas las pruebas y casos clínicos que argumentaba esa denuncia, ¿no? Os voy a comentar lo que descubrí, ¿vale? Os aseguro que todo esto que voy a decir ahora es totalmente cierto, que lo vi y lo leí. Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. ¿Vale? Encontré que, primero, hay evidencia científica que lo une con el cáncer. Y de hecho, contacto con este componente ha sido asociado con mayor riesgo de cáncer y de leucemia. Descubrí que hay pruebas científicas que lo unen con dermatitis. Descubrí que hay gente que ha tenido, después de usarlo, irritación en la piel y pérdida de cabello después de usarlo. Y claro, la pregunta que yo os haría sería, ¿vosotros usaríais este producto tras saber eso? O incluso, ¿te comerías algo que lo tuviera? ¿O pondrías algo en tu piel o en tu cabello que lo tuviera? Es un poco difícil, ¿no?, decir que sí después de esto que acabo de decir, ¿no? Sin embargo, hay cosas un poco raras, porque resulta que las peras, por ejemplo, que comemos, tienen 15 miligramos de este componente. Y de hecho, lo estamos respirando ahora mismo. Por lo visto, todos los días producimos y asimilamos 50 gramazos de ello. Por lo visto es necesario para las células, para hacer el ciclo del carbón, ¿no?, para replicar el ADN. Es decir, que está en nosotros y lo producimos y asimilamos, ¿no? Probablemente moriríamos sin ello. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando aquí? Volvamos sobre los hechos que acabo de decir. Vamos a ver el primero. El primero es, hay evidencia científica que lo une con el cáncer y el contacto con el componente, con el formaldehído, ha estado unido a mayor riesgo de cáncer y leucemia. Y esto es cierto, pero ¿qué pasa? Pasa una cosa quizás conocida por algunos, y es que algo sea venenoso o que sea maligno para ti no es tanto acerca del qué es, sino de en qué dosis te lo das. O sea, todo puede ser inofensivo o no dependiendo de la dosis. Por ejemplo, las semillas de manzana tienen cianuros. Los plátanos son radiactivos, las bananas son radiactivas. ¿Y qué pasa en este caso en concreto? Que esas pruebas científicas que lo unían eran trabajos concretos. Trabajos en los que gente trabaja muy cercanamente con cadáveres. Y estas personas usan formaldehído como líquido para conservar a estos muertos. Es decir, que lo usaban de forma regular, diaria y en cantidades increíblemente grandes. La segunda cosa que comenté es que hay pruebas que lo habían unido con la dermatitis. Y esto es cierto, y de hecho es en proporciones normales como las que podemos tener en este producto que estaba usando, en este suavizante. Pero ¿qué pasa? Que esto eran casos concretos. Y hay gente que es alérgica a ciertos componentes. Y esto parece ser que era el caso de estas personas en concreto. Entonces, claro, personas alérgicas les va a sentar mal. Es como si yo soy alérgico a los cacahuetes y me sientan fatal,
Pero no va a decir que los cacahuetes son tóxicos, por este motivo hay que prohibirlos, ¿no? Simplemente hay que saber, si es una persona que no lo puede tolerar, pues no tenerlos cerca de ti, ¿no? La otra es que hay personas que habían tenido irritación en la piel y pérdida de cabello después de usarlo. Y esto es cierto, pero también es cierto que correlación no implica causa, ¿no? Hay este sesgo que es el sesgo de la falta de atribución, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de, por ejemplo, el Wi-Fi, que produce cáncer, ¿no? Y esta sensibilidad electromagnética, ¿no? Tenemos personas que realmente, si las observamos, vemos que han tenido efectos negativos en ellos, pero eso no quiere decir que lo que ellos piensan que les está pasando realmente. Para eso hay que ir un poco más allá, ¿no? No un reporte individual, ¿no? Lo mismo, si nieva no puedes decir que no haya cambio climático, ¿no? Hay que ver un poco más allá que de la anécdota individual, ¿no? La experiencia personal no son pruebas científicas de algo, y por una buena razón, ¿no? Esto es útil, pensar estas cosas. Seguramente nos ha mantenido vivos en la antigüedad, cuando vivíamos en las cavernas, ¿no? Para evitar daños. Pero ahora mismo tenemos una manera mejor de saber las cosas, que es, bueno, pues el análisis que hace la ciencia, y deberíamos hacerlos. Y a no ser que sea diagnosticado por un doctor, ver cuál es la causa o que esto sea de forma generalizada, no podemos decir que esto era así. Y no era así en estos casos, simplemente reportes individuales de personas, ¿no? que decían que les había ocurrido, ¿no? Además, en el caso que, por ejemplo, en esta pandemia los dermatólogos sí que han visto casos de dermatitis, irritación en la piel más altos, probablemente por temas también de estrés y demás. Quiero decir, hay muchas cosas ahí que hasta que se haga un propio estudio controlando no se puede saber. Y esta es probablemente la razón por la que la Comisión de la Unión Europea y otras, que se dedican precisamente a saber la seguridad de los productos, han aprobado este producto en las cantidades que se usan estos productos para el cabello de forma normal, para usarlo de forma medida, ¿no? en casa, ¿no? No hay pruebas de que sea dañino en las condiciones pues que se usa. De hecho, la denuncia esta era da un poco de vergüenza en ciertos momentos en la cantidad de tonterías que tenía, ¿no? Por ejemplo, argumentaba cosas raras como que no se usan los productos de bebé, así que por tanto será que es malo, ¿no? Bueno, pero se usan los de mayores, eso quiere decir que no es malo. Cosas muy extrañas y falacias muy básicas. O simplemente que lo unía a la pérdida de cabello porque unía el formaldehído a la irritación y la irritación a la pérdida de cabello, ¿no? O también decía que como hay otras marcas que no lo usan, pues por algo será, ¿no? Bueno, no sé, una cantidad de cosas un poco raras. También es un claro caso de quimiofobia, ¿no? De falsa atribución, de correlación, de todo esto que estamos hablando. Y que estas cosas escandalosas, que generan más clics y causan miedo en la gente, pues menos informada o que simplemente no le da por reinformarse porque es una cosa bastante costosa en tiempo, la verdad. Y hay un montón de casos como este, es decir, cada año aparece algo que es la nueva cosa que demonizamos y resulta que es lo peor del mundo, ¿no? No sé, siempre cuestionaros un poco todo en general y preguntar por qué os dicen lo que os dicen. Y cuando descubrís que algo es mentira, ¿por qué se intenta meter esa mentira, no? Algunas típicas banderas rojas, ¿no? Que son un poco claras, que como que no hay links a estudios científicos, en este caso, por ejemplo, la denuncia en un paper científico. Si, por ejemplo, atribuyen a tus sentimientos, ¿no? En vez de a los hechos, se atribuyen a sentimiento, ¿no? Eso también es algo un poco típico. Y nada, que si es algo suficientemente importante, tómate el tiempo y léete las cosas e intenta averiguarlo, ¿verdad? Porque a veces descubres y aprendes cosas importantes, ¿no? Entiendo que el tiempo es difícil a veces, pero si es algo importante para ti, merece la pena. Y toda esta historia me hizo reflexionar un poco de cómo muchas veces la mayor mentira es una verdad a medias, ¿no? Esto evidentemente es una frase que ya se dice, pero es que es muy verdad. O sea, leyendo muchas cosas de las que tenía esta denuncia, no eran cosas falsas, prácticamente nada era falso, creo recordar. Eran simplemente cosas que no contaban la segunda mitad de la verdad, que lo hacía que la conclusión no fuera la que ellos querían, ¿no? Pero existe la verdad y la verdad. Y es muchas veces cómo se suele engañar, no con algo falso, tonto que se ve a la legua, sino con algo que es verdadero, que te puede convencer, pero que a lo mejor omite cierta parte del análisis. De esto es muy típico el ejemplo del monóxido de hidrógeno, a lo mejor lo conocéis, se ha hecho famoso. Por lo visto es otra forma de expresar el H2O, el agua, ¿no? Y hay una web, os dejaré por ahí por la descripción, ¿no? Donde, usando esta técnica de la media verdad se puede convencer de que el agua es terrible, ¿no? Si cuentas
las cosas que te puede hacer el agua al cuerpo humano y para el montón de cosas peligrosas que se usan y el montón de productos químicos que se usa, digamos, de limpieza y de todo, pues evidentemente puedes hacerlo sonar como algo terrible. Y sin embargo es una de las cosas más básicas que necesitas para poder vivir día a día, ¿no? Entonces yo me quedé un poco con eso. La verdad, no sé, me sorprendió por eso, porque eran todo verdades, pero a medias. Y nada, espero que os haya gustado esta pequeña historia que quise compartir con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!